Hola Raquel, Hola, Ana. un placer tenerte aquí y agradeciéndote que te ofrezcas a dar tu testimonio de lo que ha sido tu trayectoria con Élite desde que nos conoces. Ella va a dar su testimonio de estimulación magnética transcranial, pero también dará algún otro testimonio porque ha frecuentado varios departamentos en Élite y feliz de tenerla siempre por aquí con nosotros. La estimulación magnética transcraneal, nuestro equipo te lo propuso para salir de una situación que habías tocado fondo, una depresión fuerte a raíz de muchos traumas, operaciones, estrés traumático, de mucho dolor, de toda una vida con tantos interventos, tantas operaciones, y ha llegado un momento en el que tu cabeza ya no pudo más, con mucha medicación por tantas operaciones, tantos quirófanos y tanto dolor, y tocaste fondo y no queríamos Yo no veía la luz del túnel, no la veía ya por ningún lado. Exactamente. Era entrar en una operación, salir, tener que volver a entrar. En fin, realmente ha sido... Y ya cuando tocaste fondos con intentos suicidas y demás, en una depresión muy profunda. ¿Cómo decidiste ya a acudir a ese tratamiento y cómo te has sentido durante el tratamiento? Cuéntanos tu experiencia, cómo ha ido esa evolución, cómo el arranque, cómo fue el arranque, cómo fue ya a mitad de tratamiento y cómo ya viste viendo, a partir de cuando viste viendo ya esa luz que nunca pensabas que ibas a volver a recuperar. Coméntanos un poquito tú. Pues yo ya venía por cuestiones del problema de la pierna y de las operaciones. Yo ya estaba aquí como un fisio, pero luego empecé dándome cuenta de que mis sentimientos y mi personalidad estaban hundiéndose. Pues tocamos psicología, tocamos psiquiatría y por fin tocamos la máquina. Sí. Y el cambio fue abismal. Es decir, porque yo después de esto he tenido que seguir operándome y han salido cosas mal todavía. Me toca otra operación. Estamos hablando de 7 operaciones. Entonces, psicológicamente... En 3 años, 7 operaciones, 7 en 3 años. Ha sido tremendo. Y entonces la máquina, bueno, me dio un vuelco hasta el punto de que, dentro de que sigo metida en un trauma y sigo operándome y sigo rehabilitándome, mi cabeza está por fin muy bien amoblada y llevando esto de una manera que yo nunca pensé que iba a poder hacerlo. La máquina ha sido un resultado increíble. Además, yo soy una persona, pues por mi problema, que ya había tenido experiencias anteriores con tratamientos y tal, y al principio nunca pensé que aquello iba a salir como salió. Fue un cambio en mi forma de razonar, en fin, se me acabó mi estado de ansiedad. Y es verdad que también tenías estados de ansiedad muy fuertes. Muy fuerte. Muy fuerte. Y recuerdo que las primeras sesiones es un poco complicado porque tienes que acudir a varias sesiones. Al principio, cuando estás mal, y tú no tienes ganas de nada, pues es una todos los días, pues una la disciplina, el compromiso. Y recuerdo que al principio era que todos piensan, ¿me servirá? ¿No me servirá? O sea, todo este sacrificio me servirá. Entonces empezaste a saber a mitad de tratamiento. A mitad, porque efectivamente al principio también, como te estás colocando un poco las cosas en la cabeza, estás tocando, ajustando la conectividad, todas esas compensaciones anímicas. Exacto, hemos ido viendo una evolución que ha sido realmente a la mitad, que es cuando realmente empiezo como a estar progresivamente mucho mejor. Con ganas de hacer cosas. Con ganas de vivir otra vez, con ganas de... Y yo soy una persona de vaso lleno dentro de las circunstancias de mi vida. La verdad es que no puedo decir otra cosa que ha sido, podría decir, milagroso, sinceramente. Sí, porque tu caso, tu situación es un enfoque de dolor, ¿no? De esa depresión. Viene por toda una vida de un estrés postraumático, de tantos interventos, de tantas operaciones, que de ahí el detonante de tu depresión. Entonces, ¿qué dirías a personas que se identifiquen contigo en situaciones de mucho dolor y que entran en esa depresión? ¿Cómo te dirigirías a ellas? Pues sinceramente te creo que la máquina es un plus súper importante que complementa muchísimo
el proceso del dolor, de la angustia, de la inseguridad que siente una cuando tiene una operación, otra operación, un postoperatorio, que son durísimos, una medicación que es Que durísima. también te ayudó a disminuir esa medicación, porque claro, No, la claro, estimulación la máquina- transcranial, como también aborda Sí. la dependencia, que también a veces ya sin el fármaco te hacen dependiente a tapar el síntoma, ¿no? Y poder vivir. No, Y te fue ya también haciendo ese destaque de ir dejando un poco toda esa medicación. no, totalmente. Estabas que ya entraste en otra operación, pero estabas ya casi dejándola toda, o sea, de tener mucha Estábamos medicación. con una cantidad de pastillas increíbles y al final nos hemos quedado con lo justito al dolor, sinceramente. Es decir, ¿Y cómo te encuentras con el Bueno, equipo de el élite equipo. Medical Center? es que esto es primero como mi casa, segundo, llegas aquí ya, aunque vengas de mal rollo o un poco sin ganas porque estás cansada, llegas aquí y ya te cambia el chip, es una cosa, es el ambiente que hay aquí, desde las recepcionistas que son divinas, David es un médico que me ha ayudado también mucho, las psicólogas, los psiquiatras, Ana, porque yo empecé todo esto con Ana haciendo pilates, luego ya me tuve que ir a Estéfano porque la cosa era, dentro de en cuanto puedo, intento hacer una clasecita con ella. Y de hecho, además, a mí el pilates me ha salvado porque al tener un problema en una pierna, el pilates ha conseguido que mi espalda esté muy fuerte y pueda llevar, de hecho, cuando empecé contigo, Hace 20 estaba años. 20 años. destrozada. Hace 20 años. Y gracias al pilates yo he sobrevivido En la parte una- física, pues, con motivación. Con motivación. Claro, porque eso es además una malformación congénita, con lo cual hay que compensar. Y el Pilates ha servido para eso, para poder fortalecer donde había que fortalecer, sin hacer daño, que también es un poco complicado, Sí, y con unos resultados a nivel, sobre todo, de espalda. sí. Y lo demás también, pero la espalda que era lo más peligroso. Ahora cuando hablas con Estefano vas a ver que abordáis la parte física. No, pero la y el pilates sí que la espalda No, pilates. y la máquina me cambió. Ah, verdad, cuando tú me viste, estaba con situación clínica de espalda también cuando empezaste con Estaba entre el principio que empezamos por ahí. Sí, sí. Después ya empezaron Hace tantos ya, años. ya, es que luego tuve el accidente, empezamos con las operaciones y no hemos parado. ¿Cómo describirías en pocas palabras cuando pues- llegas aquí con todo el equipo? ¿Cómo describirías? A ver, en pocas lo palabras definiría pues como un sitio donde te sientes este lugar? muy como en tu casa, muy respetada, muy escuchada, muy como un bastón, a ver, como mi muleta, que la he tenido que usar mucho tiempo. Qué bueno. Y aquí estoy sin ella. Es que no sé, no creo que pueda poner en palabras el sentimiento que tengo hacia este sitio y hacia todo el personal. Es que no, Qué bueno. me emociona. emociono. Claro. Sería la palabra. Qué bueno. Muchísimas gracias, Raquel, de verdad, de todo corazón, por haber Gracias a compartido vosotros. tu experiencia para que muchas otras personas puedan Claro. sentirse identificadas y saber que estamos aquí para ayudarla y esa naturalidad con que expresas todo, pues que llegue a las personas y sepas. Por favor. Aquí tenemos un equipo maravilloso con un abordaje de tecnologías innovadoras muy interesante y pueda llegarle y se animen a venir a buenos especialistas. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Me emociona. emociono. Claro. Sería la palabra. Qué bueno. Muchísimas gracias, Raquel, de verdad, de todo corazón.